Valar Votis, todos los hombres deben soportar. Samba. Capítulo 7, Verano parte 7. Chapter Text. Inicio de flashback. Jon, murmuró Sansa, acercándose a él. El viento soplaba frío, el aire lo suficientemente frío como para congelar la humedad de su barba. Miraban a través de los campos hacia donde solían estar los bosques en la distancia. Gran parte de ella había sido despejada en el último año, talada para hacer espacio para la ciudad de tiendas de campaña, para que se construyeran edificios y para que se cavaran muros y un foso. Invernalia se había convertido en un refugio para el norte, al igual que muchas de las posesiones. Un lugar donde los civiles se afanaban para apoyar a los ejércitos que trabajaban para defenderlos y encontrar a los caminantes blancos en medio de las hordas de muertos. Volvió su mirada hacia ella, observando el resplandor verde del fuego salvaje en la distancia desde los fosos que los alquimistas manejaban sombras danzantes en su rostro. Ella le sonrió suavemente, con un leve movimiento de sus labios mientras su hombro rozaba el de él. Recibimos una carta de War Harbor. ¿Cuándo me esperan? Quieren irse dentro de 2 días. Sansa frunció el ceño y sus ojos se posaron sobre su gente. ¿Está Rhaegal lo suficientemente bien? Sí, asintió Jon, recordando cómo su dragón había sido atravesado en el costado durante la batalla de Last Heart un mes antes. Habían salvado la fortaleza, pero la mitad de los civiles acampados en los alrededores habían perecido cuando un foso de incendios forestales había fallado, disipándose sin que un alquimista lo cuidara. ¿Qué suministros traen? Grano de la cuenca. Sansa se cruzó de brazos, temblando. Soldados de esos y más de Dorne. Se rumorea que las semillas crecen bien en climas más fríos y más vidrio. ¿Tenemos suficiente espacio? Jon frunció el ceño, mirando la zona. Hemos despejado algunos campos más, aprovechando la limitada luz del día para cavar más trincheras hacia el este. Lo has hecho bien, Jon la miró a los ojos. Tu padre y tu madre estarían orgullosos. Lo hemos hecho bien, le corrigió ella, levantando la barbilla. Tú eres el que pelea, yo solo. Mantener a la gente alimentada y darles esperanza. Una verdadera reina. No estaría en ninguna parte sin ti, mi rey. Fin de flashback. Fantasma salió corriendo de donde había estado siguiendo los talones de Jon de repente, cruzando el patio tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarlo. Mirando hacia arriba, miró fijamente al cachorro antes de seguirlo a paso rápido. Siéntate. Una exclamación chillona llegó a sus oídos incluso antes de que localizara a su compañero. El cachorro de lobo huargo rápidamente dejó caer su trasero a la orden, balanceando la cola en la tierra, toda su atención en la sorprendida pelirroja frente a él. Sansa tenía una mirada incrédula en su rostro mientras miraba a Fantasma. Lady obedientemente se sentó sobre sus talones, mirándola fijamente también. Un segundo después, una sonrisa iluminó su rostro y se arrodilló, arrancando un trozo de carne de la tela que sostenía y luego dividiéndolo en 2 para compartirlo entre los 2 cachorros. Fantasma lo tomó y retrocedió un paso, masticando la golosina. Extendiendo la mano, Sansa le pasó una mano por la cabecita y le rascó suavemente detrás de las orejas. Jon se detuvo unos metros detrás de Fantasma, sonriendo un poco ante la escena que tenía delante. Sansa todavía no era tan fría con él como lo había sido a medida que envejecía. En general, seguía siendo distante, seguía los pasos de su madre y se refería a él como medio hermano en el mejor de los casos, pero aún no estaba en la edad en la que necesitaban ser una dama y solo asociarse con aquellos que se consideraban apropiados para su estatus se había convertido en su obsesión. ¿Lo has estado entrenando a él también? Sansa lo miró, con los ojos azules brillando. Tan pronto como les dieron permiso para pasar tiempo con los cachorros de lobo huargo lejos de su madre, Sansa había estado trabajando con la pequeña Lady para darle los mejores modales que un animal podría desarrollar. Jon no había necesitado trabajar con Ghost, tenían un vínculo desarrollado a lo largo de muchas vidas. Estaba más preocupado por asegurarse de que el cachorro creciera sano y fuerte a su lado. Un poco, dijo incapaz de explicar la verdad y se arrodilló para saludar a Lady cuando ella se acercó sigilosamente y le puso una pata en la espinilla, suplicando atención. Eran más grandes de lo normal que serían los cachorros a esta edad y el doble de revoltosos, incluso la pequeña Lady a pesar de todo su encanto y comportamiento tranquilo en general. Uno pensaría que daría miedo, musitó Sansa, riéndose un poco mientras Fantasma intentaba mantener el equilibrio sobre sus patas traseras para besarle la nariz solo para caer hacia atrás. Con sus ojos rojos, quiero decir.
Es solo un cachorro. John pasó una mano por la espalda de Fantasma mientras regresaba con John, avergonzado, como Lady. Sansa sintió mientras arrancaba un trozo de carne y se lo tendía a John para que lo tomara y luego arrancara otro trozo de carne. Se las arregló para convencer a Fantasma de que volviera a ella, sonriendo cuando él le enjabonó los dedos con besos felices después. John le tendió el que tenía en la mano a Lady, quien tomó el regalo felizmente. ¿Tiene problemas para ver? Sacudió la cabeza. No es que yo pueda decirlo. Quizás, pero hasta ahora se las arregla bien. Bien, dijo ella, y luego miró a John. Arya dice que tu padre te habló de tu madre. Levantando la vista hacia ella, se detuvo en su expresión curiosa tratando de decidir cómo manejar esto. Lo hizo. Parece que a mamá no le desagradas tanto como antes. Sansa se mordió el labio y volvió a mirar a Fantasma. Sin embargo, creo que está molesta con su padre. Extendiendo la mano, John tiró suavemente de la corta cola de Ghost. El cachorro se dio la vuelta, aullando y lanzándose hacia el regazo de John, tratando de atrapar sus dedos mientras Lady saltaba detrás de su hermano. Creo que se pelearon por eso. ¿Me lo dirás? Preguntó Sansa en voz baja unos minutos más tarde, separando briznas de hierba mientras los cachorros empezaban a revolcarse juntos, jugando en el trozo de hierba que había entre ellos. Sí, decidió John entonces, cuando se lo diga a Arya. Ella le sonrió, abriendo la boca para hablar, pero fue interrumpida por una conmoción al otro lado del patio. Se giraron para mirar, ambos fruncieron el ceño cuando vieron a un grupo de jinetes de buen tamaño entrar en el patio del castillo, en su mayoría hombres, pero también había algunas mujeres. John reconoció algunos de los sigilos de la casa en exhibición, en su mayoría pequeñas casas vasallas, y luego vio a Lord Manderley, mucho más joven de lo que recordaba haberlo visto antes. No sabía que íbamos a recibir visitas. Sansa se puso en pie rápidamente y John hizo lo mismo. ¿Quiénes crees que son? Le preguntó, sacudiéndose la hierba del vestido, con un rubor avergonzado subiendo por sus mejillas. Lord Manderley, le dijo John en voz baja, preguntándose si deberían dirigirse al grupo. Fantasma y Dama habían pausado su juego y miraban al otro lado del patio mientras los hombres desmontaban y los mozos de cuadra y sirvientes desprevenidos iban a ayudar. Y parece que algunos de sus vasallos. Me pregunto por qué vendrían sin avisar. Pasaron unos minutos y su padre y Lady Stark se apresuraron a saludar a los visitantes, hablando con ellos durante unos minutos antes de que los recién llegados fueran conducidos a la torre del homenaje, liderados por Lord Stark. Me pregunto por qué están aquí. Sansa se retorció las manos con el ceño fruncido. No lo sé, murmuró Jon mirando a Fantasma. No lo sabía, pero podía hacer algunas conjeturas. En las últimas semanas, durante sus discusiones con su padre, las defensas costeras y el comercio habían sido temas muy discutidos. Si bien no habían dominado ninguna discusión, habían salido a relucir casi todas las noches. La falta de una flota fuerte del norte había sido un problema que plagaba muchas de las vidas que había vivido, lo que le permitía tener problemas con los hijos del hierro y, a menudo, depender de los vecinos para obtener ayuda cuando llegaba la larga noche. Si Lord Stark estaba aumentando el poder naval del norte, solo podía ser algo bueno. Sin embargo, Jon esperaba que no causara problemas con el sur. Lady Sansa. La voz de la septa Mordane los sobresaltó a ambos, y se volvieron. La expresión de Sansa se transformó en una comprensión horrorizada, llegaba tarde a sus clases. Mira tu vestido. La septa se burló de ella y luego lanzó una mirada a Jon. Esto es muy impropio de una dama, y por no hablar de la compañía que eres. Septa Mordane, la voz de Lady Stark era fría como el hielo mientras interrumpía a la anciana. Creo que Sansa llega tarde a sus lecciones, ¿no es así? Sí, la septa enderezó la espalda y asintió, por eso. Jon, Lady Stark se volvió hacia él, ¿podrías llevar a Lady junto con Fantasma a la perrera, por favor? Él asintió, por lo demás quieto. Por supuesto, Lady Stark. Y cuando hayas terminado, encuentra a Rabi limpia. Lord Stark desea que Rabi tú asistáis a su reunión con los lores dentro de 1 hora. Lo haré, mi señora. Frunció los labios y levantó una ceja hacia la septa, que apenas esperó a que Sansa le entregara a Jon una infeliz dama antes de apurarla. Una vez que se alejaron, ella lo miró por un momento antes de dársela vuelta y regresar a la fortaleza. Jon miró a Lady y luego a Ghost, que le devolvió la mirada con sus ojos rojos y cómplices.
capítulo 8, verano parte 8 chapter text. Resultó que Rab había tenido noticias de algún sirviente y estaba en medio de la intromisión de Viento Gris en la perrera con su madre y Nimeria. El cachorro sin nombre de Summer y Rickon, Sacky Dog, debía de estar pasando tiempo en la guardería, cuando John llegó. Los cachorros no estaban exactamente felices de quedarse atrás, pero al ver a sus hermanos, Viento Gris rápidamente abordó a Fantasma antes de lamer la nariz de Lady. ¿Los dos?, preguntó Rab sorprendido mientras se dirigían a limpiar. Eso es lo que dijo Lady Stark, reconoció John, no cuestiono a tu madre con claridad en el tono de sus palabras. Miró a su hermano por el rabillo del ojo, tratando de medir su reacción. Rab le sonrió entonces. Me alegro. He estado tratando de convencer a mi padre de que te permita volver a unirte a mis lecciones durante años. ¿Lo has hecho? Yo nunca lo había sabido. Por supuesto, exclamó Rab, deteniéndolo con una mano en el brazo. Te dije antes, muchas veces, que cuando sea señor de Invernalia quiero que estés a mi lado para ayudarme, hermano. Es decir, sonrió pensativo, si papá no te regala un día una mano propia. Dudo que hiciera eso, dijo John, sacudiendo la cabeza. Ya se ha hecho antes, muchas familias han surgido como ramas cadetes de líneas bastardas, señaló Rab. Era cierto, pero John sabía que ese nunca había sido el plan de su padre para él, aunque con todos los cambios empezaba a preguntarse qué nuevos planes estaban surgiendo. Y no era un bastardo, no de verdad. Algo debió mostrarse en su rostro. John no estaba seguro de qué o cómo lo interpretó exactamente Rab, pero su hermano lo abrazó. No importa lo que digan los demás, siempre serás bienvenido aquí. Ustedes son familia. Mi hermano. John se echó hacia atrás, sonriendo un poco, a lo que Rab respondió con una brillante sonrisa. Deberíamos darnos prisa, dijo entonces, señalando con la cabeza por el pasillo. Tu madre dijo que estuviéramos allí dentro de una hora. Cuando llegaron a la sala que se había preparado para la reunión, un comedor más pequeño junto al gran salón, la mesa estaba cubierta de comida para la comida del mediodía y los señores y las damas, 8 en total, se estaban acomodando. Su padre estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, con 2 sillas desocupadas a su derecha, hablando con Lord Manderley. Rab y John se detuvieron unos metros en la habitación, John de pie un paso detrás de Rab en su hombro. Lord Manderley tardó un minuto en advertirlos. Ah. El señor de Puerto Blanco sonrió ampliamente. Debe de ser usted el joven Lord Rab, exclamó. Ned alzó la vista, miró por encima del hombro hacia ellos y sonrió, antes de asentir con la cabeza a su abanderado. Les hizo señas para que avanzaran, posando una mano en el hombro de Rab un momento después. Este es mi hijo mayor y heredero, Rab. Hizo una pausa y miró a John, que dio un paso adelante un momento después. Y mi hijo John. La sonrisa de Lord Manderley apenas se movió mientras miraba entre los dos chicos. Han crecido mucho desde la última vez que los vi. Solo nenas, eran. Debes estar dirigiendo a tu maestro de entrenamiento harapiento para seguir el ritmo de muchachos tan fuertes como tú. Lo intentamos, mi señor, contestó Rab, mirando a su padre después de hablar. Los otros señores lo saludaron entonces, centrándose principalmente en Rab, lo cual era comprensible. John, como bastardo, era una presencia inusual y, aunque se le asignaba respeto como hijo de Lord Stark, no era su heredero ni su hijo verdadero. Los norteños eran, en general, más laxos en el trato a los bastardos en comparación con la mayoría de los lugares al sur del cuello, pero eso no quería decir que en general fueran criados entre los niños nacidos de verdad, como lo había sido John. Por lo general, eran acogidos después de cierta edad. A Lady Stark le había molestado que Ned se negara siquiera a considerarlo. Incluso cuando John había preguntado a la edad de 8 años si tal vez podría ser acogido en algún lugar, su padre se había negado y le había dicho que no volviera a preguntar nunca más. Ninguno de los señores dijo nada, ni siquiera el que estaba sentado a su lado dejó ver ninguna incomodidad que pudiera tener. A medida que la comida se ponía en marcha, comenzó la discusión y John descubrió que sus suposiciones anteriores habían sido, en su mayor parte, precisas. Su padre comenzó la charla preguntando a cada uno de los hombres y mujeres en la sala el estado de sus barcos, negocios y comercio proyectado en los próximos años, solicitando específicamente tanto el mejor como el peor de los casos, junto con el medio. Lord Stark incluso trajo a Rab y John a la conversación un par de veces, pidiéndoles que recitaran números o detalles que habían aprendido en sus lecciones.
No fue hasta casi una hora después de iniciada la discusión, cuando la comida en la mesa casi se había acabado y los estómagos estaban llenos, que las cosas se centraron en la negociación de posibles aumentos en la construcción naval, la agricultura, el comercio y varios otros temas, incluido el aumento del número de hombres de armas y el entrenamiento de más gente pequeña para formar milicias en caso de que surgiera la necesidad. Mi señor, intervino uno de los hombres al cabo de un rato, no estoy seguro de que sea factible o necesario aumentar tanto las tierras de cultivo o el número de jardines de cristal en mi tierra. ¿Tienes tierras fértiles que actualmente no se utilizan, no es así? Preguntó Ned, enarcando una ceja. Sí, asintió, pero la cantidad de trabajo invertido no justificaría la cantidad de comercio que sembrarían los resultados. John, empezó a decir Lord Stark después de una breve pausa, su mirada había silenciado al señor. John miró a su padre. ¿Cuándo iba a durar más de 10 años el último invierno? Hace más de 1000 años, mi señor, contestó John sin dudarlo antes de hacer una pausa en sus pensamientos y luego recitar los años y la duración exacta. ¿Cuánto duró nuestro último invierno, Rab? Rab miró a su padre y respondió con la misma prontitud, proporcionando la fecha del principio y el final junto con la longitud. Fue el más corto registrado. Sí, durante al menos 3000 años lo fue. Ned asintió y volvió la mirada hacia los lores. Este verano está, quizás, más allá de la mitad del camino, pero aún no se vislumbra el final. La última vez que hubo un invierno tan corto, seguido de un verano tan largo, fue seguido por un invierno que duró una generación. John se estremeció, había vivido ese invierno de primera mano. Había durado cerca de 10 años en todas las vidas que había vivido. Había sido horrible, incluso en las vidas que habían tenido con el apoyo de esos y otras tierras. Los inviernos más fáciles eran siempre aquellos en los que los caminantes blancos habían muerto rápidamente. John no había experimentado muchos de esos. Desea que planifiquemos un invierno de 20 años, dijo Lord Manderley en voz alta los pensamientos de todos los presentes en la habitación, con la comprensión escrita en su rostro. Mi maestre confirmó la posibilidad de mis teorías después de intercambiar cuervos con algunos colegas de la ciudadela, confirmó Ned, con rostro solemne. Preferiría equivocarme, pero no podemos darnos el lujo de no prepararnos si estoy en lo cierto. El exceso de tiendas se puede intercambiar o regalar, dijo una de las damas después de un momento. Preferiría no tener que ver a la gente morir de hambre sabiendo que se podría haber evitado. Prepararé mi tierra y mi gente. Un coro de acuerdo siguió a su declaración, solo un par de los hombres parecían incómodos por tener que gastar los recursos solicitados. Sin embargo, se habían hecho negociaciones para ayudar a aliviar la carga, especialmente en lo que respecta al aumento de barcos y hombres de armas. Horas más tarde, Lord Stark excusó a Rab, John y los vasallos, dándoles permiso para instalarse en sus aposentos hasta la fiesta de esa noche. John y Rab fueron los últimos en irse y cuando la puerta se cerró detrás de él, John no pudo evitar escuchar la voz sombría y preocupada de Lord Manderley haciéndole una pregunta a su padre. Comprendo los barcos y las granjas, mi señor, pero el aumento de hombres. ¿Qué guerra nos ves librando? Inicio de flashback. Los ríos eran diferentes al mar, pero no menos hermosos. En un río, sin embargo, se podía ver tierra a ambos lados, hermosos paisajes y la vista ocasional de personas. Nunca antes había estado en Buenos un días, barco alumnos, simplemente ¿cómo para disfrutar están? del paisaje, a John le sorprendió lo tranquilo que lo hacía. Con el tiempo envejecerá, prometió la voz de su hermano mientras el chico mayor de pelo azul se acercaba sigilosamente a su lado, pero siempre será encantador. No sé nada de eso. John se giró para mirar a Aegon, mirando su perfil y tratando de encontrar las características que compartían. Su hermanastro se había parecido a su padre mucho más que él, aunque ambos compartían una complexión similar. John parecía más Stark que cualquier otra cosa, un hecho que lo había mantenido a salvo mientras crecía. Aegon se encogió de hombros. Supongo que puede llevar un tiempo, hizo una pausa y levantó una ceja. ¿Ya has encontrado tus piernas de mar, hermano? Haciendo una mueca, John sintió que se le revolvía un poco el estómago. Había estado en un barco casi medio año entre que salió de Poniente y encontró a Aegon. Tanto como Ghost. El pobre lobo estaba acurrucado cerca en un montón, con las orejas planas. Al menos Ghost ya no vomitaba. El océano abierto y los rápidos del río eran lo suficientemente diferentes como para que le hubiera llevado más tiempo acostumbrarse a ellos. Aegon sonrió más ampliamente, mirando al lobo.
Al menos ahora puede celebrar su cena. Los ojos de Fantasma se abrieron de par en par y se quedó mirando, con los ojos rojos mirando en su dirección. Sin embargo, no se movió, no quería o estaba demasiado enfermo para levantarse. Sí, dijo John. Al menos hay eso. Se volvió para observar la costa, con las manos agarradas a la barandilla, escuchando mientras la tripulación se ocupaba de sus asuntos. Me alegro de que me hayas encontrado, dijo Aegon en voz baja, inclinándose a su lado y chocando sus hombros. Sé que puede que no lo haya parecido, sobre todo al principio, es una historia difícil de creer, dijo John en voz baja, bajando los ojos para ver cómo se movían las olas. Alrededor del barco. El agua estaba relativamente clara y podía ver algunos peces grandes que viajaban cerca del barco. Pero no fuera del ámbito de las posibilidades. Aegon apoyó los codos en la barandilla y se inclinó un poco para observar también las olas. Dicen que Daenerys la soñadora vio la perdición de Valiria, lo que llevó a nuestra familia a mudarse a Rocadragón y sobrevivir a la caída. Y ella no es la única, hizo una pausa, apoyando la mejilla en un brazo para mirar a Jon. Y luego tu sangre Stark, la conexión que tienes con Ghost. Jon había usado la habilidad de guerra para ayudarlos a convencerse de sus habilidades de vidente. Las habilidades que había reclamado le habían permitido llegar a su hermano. Siempre fue un riesgo, Jon Cannington siempre fue un comodín en la forma en que reaccionaría ante Jon y sus reclamos. Hasta ahora, en esta vida, el hombre, aunque no confiaba plenamente en él, lo había aceptado en la tripulación sin demasiados problemas. Me alegro de que me hayas creído, respondió Jon con sinceridad, mirando a su hermano. No sé dónde habría ido, lo que yo habría hecho si no lo hubieras hecho. ¿Habrías ido a ver a nuestros tíos? Preguntó Aegon. Jon negó con la cabeza. No lo creo. Al menos. Habría esperado algún tiempo. Buenos días, Vaíseis alumno. creo que me mataría, y tú si supiera de nosotros. Él es verdaderamente el hijo de su padre. ¿Y Daenerys? Daenerys tiene el potencial de ser una verdadera reina, dijo Jon después de pensarlo un momento. Una conquistadora y una gobernante amada por su pueblo. Pero creo que deberíamos acercarnos a ella con cuidado. Pero creo que en el fondo anhela el amor de la familia. Hizo una pausa por un momento antes de murmurar, ¿el dragón? Aegon sonrió, enderezándose y mirando a Jon a los ojos mientras asentía. El dragón debe tener 3 cabezas. Fin de flashback. Capítulo 9, Verano parte 9. Chapter Text. Había una fiesta en Invernalia generalmente cada pocas lunas, a veces con más frecuencia, que iba desde pequeñas reuniones familiares y domésticas para celebrar onomásticos hasta fiestas más grandes cuando recibían a los abanderados de Lord Stark. Jon no tardó mucho en prepararse, ya se había limpiado antes para reunirse con Lord Manderley y sus vasallos, así que se tomó el tiempo para trabajar en algunas de las lecciones que el maestre Luwin le había preparado, sentado frente al fuego de su habitación. Su mente vagó después de un rato, sin poder concentrarse en la historia que ya conocía y su mirada se desvió hacia las llamas que bailaban en el hogar. El huevo de dragón todavía estaba acurrucado de forma segura entre troncos ardientes que Jon avivaba varias veces al día con troncos nuevos, cada vez que el fuego se extinguía. Le sorprendió, pues, que poco antes de cenar sonara un golpe en su puerta. «Entra», gritó Jon, dejando la pila de papeles en el suelo mientras miraba hacia la puerta. Esperaba a Arab o tal vez a Arya. Se sobresaltó, arqueando las cejas, y se puso de pie. Lady Stark. Sus dedos tiraron del borde de su túnica. Jon, dijo ella, con los ojos fijos en los detalles de su habitación antes de asentir satisfecha por el estado en que se encontraba. ¿Puedo entrar? Deseo hablar con usted durante unos minutos. Por supuesto. Él asintió rápidamente, mordiéndose el labio. Ella entró y cerró la puerta detrás antes de volverse para mirarlo de frente. Durante unos largos momentos, se limitó a observarlo en silencio, mirándolo, escudriñando su rostro. Finalmente, ella habló, durante 12 años te he odiado a ti y a lo que creía que representabas. Jon apretó la mandíbula y sus dedos se crisparon, queriendo hacer lo mismo, pero los obligó a permanecer abiertos y relajados. Ahora sé que todo se basó en una mentira. Ella se acercó a él y él bajó la mirada. Ojalá pudiera arrepentirme de cómo te traté, pero no puedo. No conocía la verdad de las cosas. Usted. El tío nos lo mantuvo en secreto a los dos. La oyó suspirar, el vestido y los pies moviéndose en la habitación, por lo demás silenciosa.
Así que no puedo arrepentirme de haberte tratado como habría tratado a cualquier hijo bastardo que un esposo mío hubiera engendrado. Sintió un dedo en la barbilla que lo empujaba hacia arriba y alzó la mirada para encontrarse con los ojos azules de Tully, ojos muy parecidos a los de Rab y Sansa. Si lo hubiera sabido. Suspiró y soltó la mano. Un sobrino o sobrina, verdadero o bastardo es diferente. Las cosas habrían sido diferentes si lo hubiera sabido, al menos en privado. No soy una amenaza para Rab, murmuró Jon, nunca lo fui. No importa quién sea mi padre. Una sonrisa triste se dibujó en los bordes de los labios de Lady Stark, aunque fuera ligeramente. Lo sé, dijo ella. Lo he sabido desde el momento en que te arrastraste por primera vez. Estabas motivado a hacerlo para llegar a Rab, para consolarlo. Apartó la mirada y se asomó a la ventana abierta. Simplemente no podía. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que sucederá de aquí en adelante. Su rostro se tensó, la emoción se escondía detrás de una máscara. Dicho esto, no importa lo que queramos, hay algunas cosas que no se pueden cambiar en este momento. Entiendo, dijo Jon, sonriendo tristemente. Lo hizo, los comportamientos no podían cambiar de la noche a la mañana, incluso si no estaban arraigados. Surgirían preguntas que tendrían que ser explicadas a la familia, a los abanderados, a todos. Sería demasiado peligroso para la familia. Para ti, corrigió Lady Stark, muy especialmente. Pero sí, para toda la familia. Tu tío ha sacrificado mucho para mantenerte a salvo. Todos seguiremos haciéndolo durante el tiempo que sea necesario. Gracias, Lady Stark. Jon hizo una pausa por un momento antes de continuar, incapaz de contener su curiosidad. Su padre no había compartido sus planes con él al respecto. ¿Cómo se explicarán los cambios hacia mí? Ella apartó la mirada de él, con expresión tensa, y Jon creyó ver un destello de culpa. Lord Stark y yo nos encargaremos de cualquier pregunta que surja. No te preocupes. Él asintió con la cabeza y observó cómo ella se daba la vuelta para irse. ¿Y Jon? Llamó en voz baja antes de abrir la puerta. Aunque espero que algún día puedas llamarme tía, Lady Catelyn estará bien en privado a partir de ahora. Inicio de flashback. Tío Jon. Un chillido de emoción y el golpeteo de los pies le hicieron sonreír mientras se alejaba de su caballo, ajustando el agarre de las riendas mientras lo hacía. Tío Jon. Rhaego lo miró fijamente, deteniéndose y sosteniendo una espada de práctica de madera frente a él. El niño tenía unos 4 años, crecía y era más activo cada día. Volvió loca a su madre con toda la energía que tenía. Jon le sonrió al chico. En realidad, eran primos, pero Daenerys ha insistido en que Rhaego llame a Jon tío y que Jon la llame hermana cuando deba hacerlo, afirmando que era demasiado incómodo tener un sobrino mayor que ella. Te reto, gritó el niño en Dothraki, la lengua de su padre. Oh, Dios mío. Dijo Jon, levantando la mano libre. Supongo que no tienes un arma que pueda pedir prestada, mi querido sobrino. La nariz del niño se frunció. Tienes una espada, tío Jon. Sí, asintió Jon solemnemente, pero mi espada no es rival para la tuya. Difícilmente sería una pelea justa. Me superarías en un instante. El chico se volvió, mirando a su niñera que lo había seguido, tratando de ocultar una sonrisa y fracasando. Kirji. Necesitamos otra espada. Fin de flashback. Esa noche, después de que la mayor parte del festín había terminado, cuando Lady Catelyn les pidió a él y a Rab que recogieran a sus hermanos menores, Jon cargando a una Arya aferrada y con los ojos somnolientos en la espalda y Rab recogiendo a Bran antes de que pudiera cabecear en los restos de la cena y el postre en su plato, y se dirigieron a la cama, con Sansa un poco apagada detrás de ellos. Había comenzado a tomar clases de baile y esperaba tomar parte en las celebraciones de esa noche, pero los señores y damas visitantes no habían traído a sus hijos ni a sus familias, viajando ligeros para hablar con otras casas. Lord Manderly se había detenido en Invernalia en el camino para reunirse con las casas de la costa occidental y hacer un balance del territorio para Lord Stark. Jon atrapó a Rab en el pasillo después de entregar a su hermana a su niñera, enganchando su codo antes de que su hermano pudiera abrir la puerta de su habitación. Rab alzó una ceja somnolienta en señal de interrogación. Te prometí hablarte de mi madre. Jon logró salir al cabo de un momento, con voz baja y áspera. La sorpresa se filtró en el rostro de Rab. Sí, lo hiciste. Me gustaría hacerlo esta noche. Déjame prepararme para ir a la cama, dijo Rab, mirando hacia la puerta. Una vez que estés listo, podemos reunirnos en mi habitación. Jon negó con la cabeza.
tengo algo que mostrarte. Está bien, asintió Rab al cabo de un momento, entonces tu habitación. Menos de 10 minutos después, Rab llamó a su puerta, la abrió segundos después y entró en la habitación. Estaba vestido para ir a la cama, con los pies descalzos. Cierra la puerta, por favor, gritó John por encima del hombro desde donde estaba sentado en el suelo, cerca de la chimenea. Miró por encima del hombro, observando para confirmar que su hermano lo había hecho y luego cruzó la habitación para sentarse a su lado, mirando el pequeño cofre que John había arrastrado y abierto antes. John esperó un momento antes de aclararse la garganta. ¿De lo que voy a hablar? No se le puede decir a nadie, dijo en voz baja, implorando a su hermano con toda la emoción que pudo. No sin permiso. Solo un puñado de personas saben lo que estoy a punto de decirles. Es un secreto que podría significar la muerte si llegara a los oídos equivocados. Rab frunció el ceño, con los ojos desviados de donde había estado observando nerviosamente los dedos de John que jugaban por la madera. ¿La identidad de tu madre es secreta, realmente tan peligroso? Sí, asintió. Arrugó la nariz, tratando de encontrar las palabras, traición. John se inclinó hacia adelante, encontrándose con la mirada confundida de Rab. Necesito que me lo prometas, Rab, continuó John. Si esto llega a ser conocido por la persona equivocada, entonces al menos perderá mi vida y seguramente la de mi padre. Nunca haría nada que te hiciera daño, hermano, dijo Rab, con las pecas resaltando sobre la piel pálida. A la luz de la hoguera. Prométemelo, por favor. John le agarró el antebrazo y Rab le giró el brazo para agarrar el de John a su vez. Te lo prometo, dijo Rab por fin, con los ojos revoloteando sobre las facciones de John. No hablaré de ello con nadie a quien tú o mi padre no me hayan dado permiso. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. John buscó su rostro y asintió, sonrió y habló con voz vacilante. No soy tu hermano, no por nacimiento. ¿Qué? Rab retrocedió bruscamente, con la sorpresa y la confusión en su rostro. John bajó la mirada, se armó de valor y enroscó los dedos alrededor de la tapa del cofre antes de abrirlo lentamente. Es lo que me dijo mi padre, cerró la tapa y metió la mano en el cofre. No soy su hijo. John apartó la tela marrón para revelar el contenido del cofre. Mi madre era tu tía Liana, su voz tropezó con las palabras mientras continuaba, con los dedos temblorosos mientras recogía la capa de matrimonio. Lo desplegó para revelar al dragón rojo, descarnado contra un campo negro. Mi padre favorito era Rhaegar Targaryen. John miró fijamente la capa, los dedos se deslizaron sobre la cola del dragón, lo que le dio tiempo a Rab para procesarlo todo. Rab, al igual que él, había crecido después de la rebelión, escuchando las historias contadas por los vencedores. Las historias de los Targaryen locos, una doncella lobo robada y violada, y la historia de una dinastía que se retuerce lentamente. Si los maestres no hubieran tenido registros tan excelentes, el reino habría creído que todos los Targaryen, desde Aegon el Conquistador hasta Aegon V, excepto un bebé de lunas de edad, habían sido monstruos. ¿Eres un Targaryen? Preguntó Rab, extendiendo la mano para tocar tímidamente el borde de la capa. Levantó las cejas y miró fijamente a John. ¿Tú eres el Rey? No. John negó con la cabeza. De todos modos, por nacimiento, sería John Jaehaerys Targaryen, según las cartas. Apartó el borde de la capa para coger los papeles encuadernados en cuero y luego miró a Rab, con ojos implorantes. Pero, por favor, no me llames así. Soy John. Tomar el apellido Targaryen sería una sentencia de muerte. Tal vez algún día, pero, sonrió con tristeza, por ahora soy un Snow. Puedes usar el nombre de Snow, pero eres un Stark más que un Targaryen, dijo Rab después de un momento tomando los papeles de John y dejándolos a un lado. ¿Entonces se casaron? En la isla de los rostros. ¿Y la princesa? Oh, Rab hizo una pausa. Los Targaryen solían practicar la poligamia. John asintió. Aparentemente, también era parte de un plan más grande para derrocar al rey loco que se desmoronó en Rhaegar. Había documentación del matrimonio allí junto con otros documentos importantes, incluida información sobre los fondos reservados en el Banco de Hierro como precio de la novia para los Stark. Eso había sorprendido a John cuando lo encontró y todavía estaba tratando de decidir cómo llamar la atención de su padre. Así que, dijo Rab después de unos minutos de silencio en los que John había descubierto lentamente otros objetos del interior del cofre, entonces eres mi primo. Sí. John se mordió el labio y miró a Rab desde detrás de una maraña de rizos oscuros. Rab lo miró fijamente por un momento antes de moverse, se acercó y lo abrazó con fuerza.
Envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de John, le habló directamente al oído, no importa quién era tu padre o qué nombre eliges llevar. Eres mi hermano. Nada cambiará eso. John hundió la cara en el cuello de su hermano y agarró con fuerza la parte trasera del delgado camisón de Rab. Algo se desenroscó dentro de él y sus ojos se cerraron de golpe alrededor de un torrente de humedad, tratando de mantenerlo a raya, pero no pudo y finalmente lo soltó permitiendo que las lágrimas y las emociones reprimidas fluyeran mientras se enterraba en los brazos de su hermano. Más tarde, cuando las lágrimas se habían secado en su mayor parte y habían pasado un rato maravillándose con la daga Valiria Raegar y la regalada liana, John se mordió el labio y miró hacia el fuego antes de volverse hacia Rab, un poco nervioso pero también emocionado. ¿Quieres ver un huevo de dragón?, preguntó y observó cómo los ojos de la pelirroja se iluminaban y las cejas se levantaban. Esa noche, John se quedó dormido, con el hombro pegado al de Rab, escuchando los ligeros ronquidos de su hermano mientras dormía mientras se dejaba llevar. Soñó con volar esa noche, mostrándole a Rab el paisaje del norte desde el lomo de un dragón blanco mientras en la distancia otros dragones giraban y se abalanzaban sobre el sol naciente. // La primera noche que se permitió que los cachorros de lobo huargo durmieran dentro del castillo fue tranquila. El clima era cálido y John mantuvo la ventana abierta para que la brisa de verano pudiera entrar y compensar el calor del fuego incandescente. Lo avivó justo después de encontrar a Ghost, jugando un breve juego de buscar con un trozo de leña, sonriendo mientras Ghost lo recuperaba una y otra vez hasta que finalmente, agotado, el cachorro cayó en una pila de pieles que John había colocado cerca de la cama. John se dio cuenta de que no podía dormir esa noche, no por el calor, sino por una vorágine de pensamientos que se enroscaban en su mente. Nada concreto, solo fugaces arrebatos y chismes que lo inquietan sin ningún tipo de causa clara. Mientras yacía allí, mirando fijamente las sombras proyectadas en la pared por las llamas que parpadeaban en el hogar, algo se agitó dentro de él e instintivamente se sentó, mirando alrededor de la habitación. Solo tardó un momento en concentrarse en el fuego y en el huevo de dragón que había dentro. Las llamas se habían extinguido durante las últimas horas, las brasas y los pequeños destellos se disparaban en ocasiones durante unos segundos antes de calmarse. Parpadeando, se quitó las pieles de los pies y salió arrastrando los pies de la cama, golpeando ligeramente el suelo con los pies descalzos. A medida que se acercaba, la sensación se intensificó y se arrodilló frente a la chimenea, mirando fijamente el huevo. Apenas le dedicó a Fantasma una mirada mientras el lobo huargo, por lo general silencioso, gemía detrás de él, con las patas acercándose hasta que una nariz fría rozó su codo. John estiró la mano hacia atrás y se pasó una mano por la cabeza, rascándose detrás de las orejas antes de inclinarse hacia adelante. Extendió la mano hacia las llamas chisporroteantes y recogió suavemente el huevo de dragón, sosteniéndolo en el aire, mirándolo fijamente. Era un temblor, un movimiento evidente dentro de la cáscara repentinamente quebradiza. Ante sus ojos apareció una pequeña hendidura que presionaba hacia afuera y las grietas se extendían. El brillo antes brillante de la iridiscencia azul sobre blanco del huevo parecía apagado. Apoyándose sobre sus talones, arrodillado, John colocó el huevo después de un rato en su regazo. Se había enfriado lo suficiente como para no quemar la tela de la ropa de dormir que había llevado a la cama. Con cuidado, apartó un trozo de concha donde había alcanzado su punto máximo la hendidura y sonrió al revelar una diminuta fosa nasal, brillante, húmeda y blanca con acentos oscuros. Mientras recogía otro pedazo, el pequeño dragón golpeó su hocico contra su dedo y se estremeció junto con Fantasma, que estaba presionado contra su costado. La presencia de Fantasma aumentó, acogedora, a medida que la sensación aburrida de otra mente compartiendo su espacio cobraba vida. Mientras John trabajaba para ayudar a liberar a la pequeña criatura de su caparazón, una sensación de plenitud se despegó dentro de él, la felicidad burbujeaba entre los tres. Moviendo todo su cuerpecito con emoción, Fantasma apoyó la cabeza en el pliegue del codo de John para observar momentos antes de que el pequeño dragón encontrara su fuerza y el huevo se hiciera añicos, cayendo en una lluvia de escombros sobre el regazo de John y el suelo mientras presionaba sus extremidades hacia afuera. Ajustando su agarre, John lo colocó con cuidado en su regazo, observando cómo se tambaleaba y tropezaba, con las manos listas para estabilizar al recién nacido si era necesario. Las alas batían y caían contra él, todavía ligeramente húmedas y graznaba, la voz salía más bien silbada. Sonriendo, John ayudó a enderezarse y mantener el equilibrio sobre su rodilla. Miró fijamente a John, encontrando sus ojos con orbes de color marrón rojizo pálido que sabía que probablemente se oscurecerían y cambiarían al rojo dorado de sus primos. Levantó el cuello y volvió a graznar, esta vez emitiendo un pequeño sonido, pálido en comparación con el rugido que Raegal gritó en los recuerdos de John.
Hola, dijo John y extendió la mano, con una sonrisa que se ensanchó aún más cuando el pequeño dragón blanco y azul golpeó su cabeza contra sus dedos. Lo siento, me tomó tanto tiempo conocerte. Al cabo de un momento, dejó caer la mano sobre su regazo y cogió un trozo de concha que estaba pegado a sus pantalones, observando cómo el dragón intentaba despegar sus alas. Fantasma se movió mientras dejaba caer su brazo, aprovechando la oportunidad para saludar a su nuevo compañero, ardiéndose en el regazo de John, con las patas delanteras presionadas a 1 centímetro de las garras del dragón. Presionó su hocico contra los dragones, que retrocedieron durante unos escasos segundos antes de perder el equilibrio. John se rió cuando el dragón dejó escapar otro ruido y cayó hacia atrás, fuera del regazo de John y sobre la chimenea detrás de él. Colocó una mano en la espalda de Fantasma, pasando los dedos por el grueso pelaje del cachorro mientras el cachorro clamaba por completo sobre su regazo para ver mejor al recién nacido. Con los ojos arrugados, John sonrió, incapaz de sofocar las risitas que le salían de las travesuras de la pareja. Por primera vez en mucho tiempo, John se sintió como en casa. Capítulo 10, Interludio, Ned parte I. Chapter Text. Ned no pudo contener la risa que le brotó al ver a sus dos hijos, ambos concentrados en su presa, con los arcos tensados caer al suelo. Sus flechas se abrieron de par en par y los dos lobos huargo revoltosos que habían caído de rodillas salieron tras el joven ciervo que se dispersó ante el estridente. Fantasma. Viento gris. A su lado, Storm se detuvo, su cabeza rozando su codo mientras resoplaba. Intercambiaron una mirada y, al cabo de un momento, ella se acercó a una roca y se acostó junto a ella. Lo siguió un momento después, observando cómo John y Dab se enderezaban y corrían para recuperar las flechas. Habían estado cazando todo el día, vagando por el bosque de los lobos en busca de carne de venado y revisando las trampas para conejos que algunos de los hombres habían colocado el día anterior. ¿Crees que se dan cuenta de que no son lo suficientemente grandes como para derribarlo? Preguntó en voz baja, pasando la mano por el grueso pelaje de Tormenta. Apoyó la cabeza en su rodilla, con las orejas torcidas ante el lejano sonido de los aullidos del lobo gris y las maldiciones de su hijo. Una bocanada de aire caliente le calentó la espinilla mientras ella cerraba los ojos. Pensé que no. Una risa llamó su atención y alzó la vista, observando cómo Rab y John luchaban, con sus arcos y carcaj, flechas desparramadas, esparcidas a su alrededor. Era bueno verlos disfrutar, ver a John, especialmente, jugando. Desde que el muchacho había adquirido recuerdos de 100 vidas hacía lunas, su comportamiento había oscilado entre el de un hombre adulto y el del niño que era físicamente. Sus habilidades también lo hicieron, momentos de intrincado manejo de la espada intercalados con la torpeza de la juventud aún en crecimiento. Las tendencias de John hacia la melancolía y la melancolía también se habían multiplicado por 10, hasta el punto de que la esposa de Ned incluso se lo había señalado pocas semanas después del cambio. Si bien es posible que a Catelyn no le gustara el niño, siempre lo había visto analizar sus comportamientos para proteger a sus propios hijos. Durante mucho tiempo se había tomado muy en serio el cuento de que los bastardos eran criaturas lujuriosas y envidiosas, y tendía a tratar de encajar a John en una caja que era totalmente inexacta para la mayoría, y especialmente para él. Fue la rotunda diferencia entre el comportamiento de John y las sombras oscuras que habían aparecido de repente en sus ojos, sombras que solo deberían pertenecer a un alma torturada que había visto demasiada muerte, destrucción y perdido demasiado, lo que había ayudado a Ned a tomar en serio a su hijo adoptivo cuando acudió a él. En la medida en que las palabras del muchacho habían finalizado su creencia, su comportamiento había sacudido a Ned hasta la médula. Por lo tanto, Ned escuchó y luego se dedicó a verificar los detalles y solo para descubrir que en la mayoría de los casos coincidían y los que no lo hacían podían explicarse por la falta de una historia completa o el paso del tiempo. Al final, no pudo evitar creerle a John, creer o arriesgarse a los oscuros futuros que su hijo describía. Una sombra se cruzó sobre él y Ned alzó la vista, su sonrisa vaciló por un segundo mientras el pequeño dragón blanco y azul giraba sobre su cabeza, dando vueltas sobre él antes de abalanzarse sobre los muchachos que se sacudían la hierba de sus brechas y túnicas. Por su aspecto, si no hubiera visto sus intentos de cocinar restos de carne, Ned creería que era un dragón de hielo de leyenda. Sin embargo, era todo fuego, incluso con su apariencia y a pesar de su nombre, Invierno, la había declarado su hijo cuando se la había traído escondida en una cesta. Ahora era del tamaño de un gato pequeño, pero sabía que algún día crecería demasiado para un granero. Su presencia era una realidad que a Ned le resultaba difícil prever, más que los otros temas que habían surgido en sus largas conversaciones con John.
Sin embargo, Ned no se la negaría a Jon, no al ver lo mucho que le había levantado el ánimo y sin saber lo esencial que podría ser algún día en la batalla contra los otros. Un dragón firmemente del lado del norte sería una bendición cuando llegaran los espectros y si hubiera que librar otras guerras. Hubo momentos en que Ned pudo ver al hombre en su hijo, crecido y cansado de la batalla y añorando la familia, cuando las palabras brotaron de sus labios. Y, sin embargo, hubo momentos en los que Jon no era más que un niño de 3 y 10 años, jugando con su hermano. Todavía actuaba según los instintos y, a menudo, con la mentalidad de un niño en lugar de pensar las cosas con la sabiduría de un hombre. Invierno. Gritó Jon, con la voz aún quebrada al final, hablando de sus cuerpos pendientes de transformarse en virilidad. Los pies del pequeño dragón estaban en el cabello de Jon, batiendo las alas para mantener el equilibrio. Ella le graznó mientras él intentaba agarrarla, con las manos golpeando inútilmente. Brab se echó a reír, con los ojos brillantes mientras Jon la desenredaba e intentaba alisar sus rizos. Winter se abalanzó y aterrizó en un tocón cercano, doblando las alas y moviendo la cabeza, observando a los dos niños. Winter toleraba a la mayor parte de la familia Stark, pero fuera de Jon, su hijo mayor era uno de sus favoritos. Podría tener algo que ver con las golosinas que le daba a escondidas cuando Jon no estaba mirando. Ned sonrió, enredando los dedos en el grueso pelaje de Stone. Hoy había sido un buen día, el más relajante de todos los que había tenido el placer de experimentar en los últimos meses. El hogar era un desastre de emociones y planes enredados. Se alegró de la tranquilidad. Rickon se acercaba a un año, un poco más tranquilo en promedio por la noche, pero aún no dormía del todo. El enfado de su esposa con él por la mentira que había dicho sobre el nacimiento de Jon también se había calmado lentamente y ahora era casi inexistente. Aún así, la larga mentira se cocía a fuego lento entre ellos. Ned había tardado días en armarse de valor para hablar con ella de ello, y no había sido una conversación agradable. Su enojo hacia él se había sentido en toda la casa durante días, dejando a algunos de los sirvientes chismorreando sobre lo que podría haber ocurrido. Preguntándose si había vuelto a romper su confianza. Pero no lo había hecho, y no pensaba volver a mentirle. Ahora solo le ocultaba un secreto, otro de Jon, pero si ella se lo preguntaba, él respondería con sinceridad. Ned pensó que tal vez se lo preguntaría en algún momento, demasiadas cosas estaban cambiando, los planes empezaban a tomar forma, que un día surgirían preguntas que no podía explicar fácilmente. Inicio de flashback. El hijo de tu hermana, repitió Catelyn, mirándolo fijamente, con las manos congeladas en el regazo. Era inevitable, sabiendo Jon la verdad, que se lo contaran a su esposa. Al menos, ella merecía la verdad, una que aparentemente él nunca había compartido con ella en muchos mundos. Ned no podía soportar que ella viviera con la mentira que la avergonzaba hasta su muerte, sea cual sea en esta vida. No importaba el dolor que le causara, se merecía la verdad. Le dolía el corazón mientras hablaba, casi deseando poder retractarse de las palabras y volver al statu quo entre ellos. Sí, Ned bajó la cabeza, le prometí que lo protegería. Reclamarlo como mi hijo era el único camino que podía tomar. Porque también es hijo de Rhaegar. Su voz era tranquila, apenas por encima de un susurro. Su hijo verdadero, dijo al cabo de un momento. Se casaron ante un árbol del corazón en la isla de los rostros. Comprendo por qué, dijo Catelyn al cabo de unos minutos, poniéndose de pie y acercándose a la ventana. Si el niño hubiera pertenecido a mi hermana o a mi hermano. Me atrevo a decir que yo hubiera hecho lo mismo. Pero me dejaste creer que era tu bastardo. Que te acostaste con otra mujer durante 12 años. Ella se volvió hacia él, con los músculos tensos por la furia y los ojos suplicantes. ¿Por qué decírmelo ahora? Si te has sentido incapaz de confiarme este secreto durante tanto tiempo, ¿por qué ahora? Él lo sabe, respondió Ned con sinceridad, mirándola a los ojos. Los ojos de Catelyn brillaron con ira y la barbilla se levantó, habló, su voz baja y chirriante, fuera. Gato, me dejaste herir a mi sobrino, la voz de Catelyn era tensa. Lastimé a un niño, primo de mis hijos, durante 12 años. Le deseé la muerte en más de una ocasión. Familia. Deber. Honor. Esas son las palabras de Tully y me hiciste mancillarlas. Siempre has sido un niño, un Stark, pero no era mi familia, no cuando era un hijo bastardo nacido de la deshonra de mi marido, dijo Catelyn, apretando los dedos en sus brazos. Ya sabes la diferencia. Habría seguido siendo un bastardo para el mundo si te lo hubiera dicho desde el principio, dijo Ned. Podríamos haber descubierto algo. Podría haber sido de Benjen, le espetó.
Benjen aún no había tomado el negro. La de Brandon, tal vez, si pudiéramos trabajar las fechas o incluso un gemelo para Rap si se pudieran comprar suficientes bocas y hacer juramentos. Ni siquiera lo intentaste. Se dio la vuelta y se acercó a la puerta. No quiero verte por el resto de la noche. Hablaré contigo por la mañana. Catelyn hizo una pausa apretando la mandíbula, o tal vez al día siguiente. Fin de flashback. Capítulo 11, Interludio, Ned parte 2. Chapter Text. Lord Stark. Gritó Ser Jorah mientras se acercaba, con los ojos escudriñando el bosque antes de posarse sobre los chicos y los dragones. Mantuvo los ojos fijos en Wendor hasta que llegó a Ned, todavía asombrado por la diminuta bestia. Solo los miembros más confiables de la casa y la guardia aún no habían sido informados sobre su existencia, un secreto que se estaba volviendo más difícil de contener a medida que aumentaba su nivel de energía y tamaño. Prestando atención a las palabras de Jon, más que palabras no dichas que cosas de las que se habla explícitamente, Ned había hecho un balance de la red de espionaje existente en el norte y luego había tomado lo que Jon había sabido de las múltiples vidas de las redes de espionaje de otros y actuó. Sin embargo, tenía que tener cuidado, por lo que las cosas iban lentas para no despertar demasiadas sospechas. El curso de acción más rápido no era uno que pudiera soportar, probar espías y acabar con ellos. Pero muchos de los crímenes aún no se habían cometido y no podía actuar sin causa. La red de Lord Baelish era una que no podía soportar para permitir el acceso que una vez tuvo entre las ciudades y castillos del norte. Las acciones del hombre a lo largo de todas las vidas de Jon para albergar a Stark no era algo que Ned pudiera permitir que sucediera en esta. Había estado al tanto del enamoramiento del hombre con Catelyn, pero la noticia de su relación con su hermana Lysa. Ned todavía estaba tratando de decidir qué se podía hacer al respecto. No decapitar a los que estaban en el bolsillo de otros no significaba que el norte no pudiera limpiar la casa, ganar lealtad y, en algunos casos, muy raros, silenciar o pagar para que alguien se fuera de la ciudad. El número de personas que conocían al dragón en ese momento era de unas pocas docenas, pero eso solo crecería y una vez que se conociera su existencia, las preguntas serían hechas por algo más que aquellos que le servían. Había visto las miradas, la consideración, enviadas a Jon recientemente. Ned estaba seguro de que más de un sirviente había dicho la verdad, incluso el comportamiento de algunos de los sirvientes mayores había cambiado, ya que donde antes lo trataban con indiferencia en el mejor de los casos y como un bastardo en el peor, ahora se le concedían sonrisas. Eso al menos hizo feliz a Ned, porque podrían haber resentido su existencia, especialmente con un dragón a su lado. Llamar al dragón Wendor fue quizás lo mejor que Jon pudo haber hecho. Entre el nombre y la apariencia de fantasma y el dragón, aquellos que pudieron haber sido influenciados hacia la aversión por las acciones de Rhaegar en la guerra recordaron con mayor dureza el lado de hielo del niño, el lado Stark. Storm levantó la cabeza, mirando a Ser Jorah cuando el hombre se detuvo a un paso de distancia. ¿Sí, Ser Jorah? La mirada del joven se desvió de donde Rab estaba tratando de convencer a Wendor de que aceptara su toque, con Jon a su lado. El pequeño dragón era más distante que cualquiera de los lobos, excepto cuando su humano estaba allí para persuadirla. Tal vez era un rasgo de la especie o podía haber sido un testimonio de lo estrechamente ligada que estaba la personalidad de Jon con el dragón y el fantasma, ya que había notado que su hijo evitaba el contacto de muchas personas, excepto de unas pocas en las que había depositado su confianza. Sobre todo su familia. Tomás y Luca han cazado faisanes, conejos y un par de patos de barro, informó Jorah, con los labios crispados de alegría. Sin embargo, perdieron un pájaro a manos de Viento Gris y Fantasma. Su sonrisa creció. Los cachorros asustaron al pobre Tomás y se lo quitaron de la mano. ¿Lo hizo Ghost?, preguntó Ned, arqueando las cejas. Fantasma sorprendió a Tomás, corrigió Jorah, pero fue Viento Gris el que se encargó del arrebato. Así que, al igual que sus chicos, Ned pensó. Como la mayoría de los problemas en los que se metieron Rab y Jon, probablemente fue Viento Gris quien había planeado el hecho, Fantasma siguiendo su ejemplo. El carrito está lleno, los cocineros estarán felices, dijo Jorah. Asintiendo con la cabeza, Ned se puso de pie mientras Storm se ponía en pie. «Chicos», gritó, deteniéndolos en su sitio, y Wendor incluso dirigió su atención hacia él. Mirando hacia abajo, llamó la atención de su lobo guargo. Ella le soltó un resoplido antes de soltar un breve aullido. Esperó a que ella terminara antes de volver a hablar, es hora de regresar. Dando unas palmaditas en el hombro del lobo guargo, observó cómo sus hijos comenzaban a buscar su equipo desechado.
Wendell los miró por un momento antes de elevarse en el aire, aleteando entre los árboles. Sus escamas captaron la luz por un momento, lo que hizo que Ned entrecerrara los ojos mientras la veía irse. Inicio de flashback. Había habido algunas discusiones sobre cuándo y cómo informar al resto de la familia de la existencia de Wendell. Después de él, se lo habían contado a Catelyn juntos, mientras Jon le había enseñado el pequeño dragón Arab por su cuenta. Mostrar a los otros niños había llegado más tarde, empezando por Sansa y Arya. Había llamado a las dos niñas a su solar, Jon ya presente con el pequeño dragón, decidiendo contarles no solo del dragón sino también de su parentesco. Eran mayores que Bran y Rickon y más propensos a mantener la boca cerrada o a ofuscar la verdad si se les preguntaba. Diciéndoles a los chicos, o al menos a Bran, que podía esperar un poco. De todos modos, el pequeño dragón pasaba la mayor parte de su tiempo en la habitación de Jon Arryn en ese momento, y solo salía al bosque de los dioses por la noche en una canasta. Jon. Arya fue la primera en hablar cuando entró en la habitación detrás de su padre, sorprendida de verlo. Arya, saludó Jon con una sonrisa nerviosa y luego miró a Sansa mientras Ned cerraba la puerta solar. ¿Qué está pasando?, preguntó Sansa, mirando a su padre con el ceño fruncido. Jon y yo tenemos algo de qué hablar con vosotros dos, dijo Ned, señalándoles los bancos que se sentaban delante del fuego. Arya miró a Jon y lo escudriñó con sus ojos grises. ¿Se trata de tu madre? Los ojos de Sansa se abrieron de par en par mientras estaba sentada, mirando entre su padre y Jon. Retorció un mechón de pelo rojo, que brillaba a la luz del fuego, entre sus dedos. Lo es, asintió Jon, mordiéndose el labio antes de arrodillarse junto a una cesta en el suelo. Su lobo huargo, fantasma, yacía junto a él, con los ojos rojos mirándolo atentamente. Sin embargo, tengo algo que quiero mostrarte primero. Es un poco impaciente y no le gusta estar encerrada. ¿Ella? Arya frunció el ceño, los pies se movieron debajo de ella y los dedos se movieron inquietos en su regazo mientras se inclinaba hacia adelante. Jon la miró con una pequeña sonrisa antes de quitar la tapa del marco de mimbre y meter una mano dentro. Con cuidado, sacó de sus confines a la pequeña y frágil figura del bebé dragón. Se llama Wendell, dijo, moviéndose para dar a las chicas una buena vista del dragón. Parpadeó y se colocó en el agarre de Jon antes de agitar las alas, agitándolas ligeramente mientras se empujaba lo más alto que podía sin levantarse de sus manos. Ned sonrió para sí mismo mientras observaba el juego de emociones en los rostros de sus hijas. Conmoción y asombro. Incredulidad y otros. Pasaron unos minutos antes de que cualquiera de los dos se reuniera para hablar. «Es tan hermosa», dijo Sansa rompiendo el silencio por fin, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras miraba al pequeño dragón. Pareció acicalarse ante ella, cambiando sus alas y su cuerpo en varias poses mientras Jon le sonreía levemente. «Ese es un dragón de verdad». Arya miró a Wendell por un momento más, con los ojos muy abiertos, y giró la mirada para mirar a Jon. «¿Cómo es que consigues un dragón?» «Quiero un dragón». Se volvió hacia Ned y le preguntó, ¿tenemos todos un dragón? Por supuesto que no, estúpido, Sansa, advirtió Ned a su hija mayor. Sansa miró a su hermana antes de bajar los ojos ante la advertencia de su padre, frunciendo el ceño. Jon. Tiene un dragón por su madre, ¿verdad? Ella volvió a mirarlo, implorante. Como si tuviéramos a los lobos. Wargos. ¿Era una Targaryen? Jon hizo una mueca de dolor, enroscándose en el pelaje de fantasma. No del todo, contestó Ned, haciendo una mueca de dolor y con una sonrisa triste en los labios. Si lo hubiera pensado más, sabía que su hija habría llegado a la conclusión de que no había ninguna mujer Targaryen con la que Ned pudiera haber engendrado un hijo. El padre de Jon le dejó el huevo a él. Su madre era tu tía Lyanna. ¿No es nuestro hermano?, preguntó Arya, dirigiendo su mirada hacia Jon, frunciendo el ceño por la confusión. Jon siempre había sido el más cercano de los niños. Desde que Arya había nacido con el mismo pelo oscuro y ojos grises que el niño, Jon se había aferrado a ella y, finalmente, ella a él. ¿Es nuestro primo?, preguntó Sansa un momento después, volviéndose para mirar a Jon. El príncipe Raegar era su padre. Sus ojos se movieron rápidamente entre Jon, el dragón, y viceversa. ¿Eres un príncipe? ¿O serías un rey?, preguntó, frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar el rompecabezas que tenía delante. A medida que empezaban a ensancharse de horror, sin duda recordando algunos de los rumores más desagradables sobre el difunto príncipe heredero, Ned se aclaró la garganta.
La dinastía Targaryen fue derrotada, dijo rápidamente mientras observaba a Jon moverse torpemente, los ojos de su hijo cayendo al suelo. Si bien técnicamente conservaría un título por nacimiento, no tiene un reino y si se revelara su verdadero estado de nacimiento, sería asesinado. Aunque Jon es tu primo de nacimiento, ha sido criado como un Stark, criado como tu hermano, sin importar quién sea su padre biológico. Arya frunció los labios antes de moverse, moviéndose rápidamente envolvió sus brazos alrededor de Jon en un abrazo, que el chico devolvió rápidamente. Eres mi hermano. No importa quién sea tu verdadero padre, hizo una pausa y se echó hacia atrás hasta que pudo mirarlo a los ojos. Siempre serás mi hermano. Fin de flashback. Nos recibirá en el carro, dijo Jon mientras se inclinaba para agarrar su arco y luego, frunciendo el ceño, comenzó a quitarse la hierba de las brechas manchadas. Creo que solo quiere estirar sus alas un poco más. Viento gris. Exclamó Rab, frunciendo el ceño al lobo mientras saltaba hacia el claro. Ned tuvo que reprimir la risa al ver a los jóvenes lobos mientras trotaban hacia sus hijos. Viento gris estaba cubierto de barro, plumas y alguna que otra mancha de sangre en su pelaje. Su hermano tenía un aspecto mucho más digno, un poco de barro en las patas y un poco de rojo en el pelaje del hocico. Será mejor que busquen un pozo de agua para limpiarse o les darás baños cuando lleguemos a casa, dijo Ned pasando una mano por la espalda de Storm mientras pasaba para saludar a sus cachorros. De lo contrario, pasarán la noche en las perreras. Tardaron tal vez media hora en llegar al lugar donde estaban atados los caballos. Uno de los guardias, un hombre llamado Benron, ya había enganchado el carro que transportaba las capturas que habían hecho. Estaba de pie cerca, con los ojos clavados en una disputa con Winter, que se había acomodado en el asiento. Invierno, dijo Jon, sonriendo levemente mientras llegaba al carro y colocaba el arco y el carcaj en la parte trasera. Ella graznó y se puso de pie, batiendo ligeramente las alas mientras lo miraba. Sal de ahí. Jon le extendió el brazo y ella saltó hasta que estuvo en el borde del asiento. La levantó y se volvió hacia la parte trasera del carro. Ned suspiró mientras observaba a su hijo colocar al pequeño dragón en la jaula que Mikken había preparado. Tenía suficiente espacio para que se diera la vuelta, pero ni siquiera podía despegar las alas. Deseaba que no tuvieran que mantenerla tan escondida, pero en el viaje de regreso cabalgarían por la ciudad invernal y Ned no estaba satisfecho de que los espías hubieran sido completamente erradicados o de que la gente pequeña no difundiera rumores de un dragón. Jon le susurró, dándole trozos de carne cocida mientras Ned se volvía y se dirigía a los caballos. Ya habían sido ensillados y preparados para el viaje de vuelta a casa, relativamente tranquilos incluso cuando los lobos huargos se asentaron cerca para esperar a que el grupo estuviera listo. Había puesto a los niños a acostumbrar a los caballos a la presencia de los lobos huargo y lo habían hecho bien con la tarea, en su mayor parte. Solo un caballo había entrado en pánico hasta el punto de lesionarse a sí mismo y había sido una lesión relativamente menor. Ser Jory se acercó a él, avisándole del recuento final de aves y liebres que habían sido capturadas. Ambos observaron cómo Jon colocaba un paño sobre la jaula de Winter, asegurándola con una cuerda. No será lo suficientemente pequeña como para esconderse así por mucho tiempo, señaló Jory. Ned asintió, suspirando. Se nos ocurrirá una alternativa. ¿Más juramentos? Preguntó Sir Jory, volviéndose para mirar a Ned a los ojos. La gente los rompe. Los norteños son leales, dijo Ned, volviéndose a su silla y montando. La gente adoraba a Lyanna. Fui a la guerra por ella. Solo puedo esperar que la vean y no solo. Solo puedo esperar que la vean en él y recuerden esa devoción. Al menos por el momento. Los rumores se difundían, pero el sur tenía la costumbre de reírse de los rumores del norte, de los que Jon se quejaba a menudo cuando hablaba de que el sur ignoraba las súplicas de los vigilantes y los dragones de hielo. Bastante increíble. A la altura de los caminantes blancos y las arañas gigantes. Capítulo 12, Mediados de verano parte I. Chapter Text. He estado preocupándome por Jon durante años. Siempre vuelve. Samuel Tarly, Sam. El aire estaba cargado de humedad, niebla y llovizna que mantenía todo húmedo. El vapor en el aire frío se adhiere a todo, desde las pestañas hasta la suciedad debajo de las patas del caballo. El camino estaba a punto de convertirse en un nodo. Tan al norte, el camino de los reyes no estaba tan bien mantenido como debería haber estado. El número de viajeros que seguían estos caminos había disminuido en los últimos siglos hasta que la mayoría de los que pisaban la tierra compacta se dirigían al muro para quedarse.
La noche antea, el padre de John se había puesto a él y a Rab a calcular el costo y los recursos que serían necesarios para mantener o cambiar el camino por el camino. Su padre les había estado encomendando muchas tareas similares, un poco para mantenerlos ocupados, pensó John, porque no había mucho que hacer cuando se montaba sobre el lomo de un caballo durante días. Viajaban a Castle Black para reunirse en persona con el Lord Comandante George Mormont y hacer un balance del estado de la guardia. Cuando Ned anunció su viaje, John se sorprendió por un momento, pero fue una decisión inteligente. Lord Stark no podía limitarse a confiar en la palabra de John sobre los detalles, tenía que verificarlos y aparentar que él mismo obtenía el conocimiento, de lo contrario podría ser cuestionado sobre la veracidad de la información. No era como si su padre pudiera decir directamente a sus abanderados que John era un hombre que había vivido el futuro muchas veces y sabía lo que vendría. Pensarían que tanto Lord Stark como John estaban locos. El séquito con el que viajaban consistía en 50 hombres Stark y 15 voluntarios de la ciudad invernal y las bodegas circundantes para la guardia, además de otros 3 hombres que habían optado por elegir el negro sobre otras opciones, la muerte y la mutilación. No todos los hombres Stark eran guardias, al menos 5 de los que John había visto eran especialistas de un tipo u otro, como los 2 hombres que habían sido aprendices del maestro de obras de Invernalia durante los últimos 3 años. Su padre tenía la intención de fortificar la guardia de la noche, un intento de forzar una reconstrucción que la hiciera más fuerte de lo que había sido durante siglos, de eso John estaba seguro. Era algo que nunca había tenido el tiempo ni el poder de intentar. Respiró hondo, el aire frío le hacía cosquillas en la parte posterior de la garganta y le hacía toser un poco. Su caballo movió las orejas y rompió sus pasos por un momento cuando sonó un aullido largo y distante que fue respondido por otros 2. John sonrió al oír el sonido. Los lobos huargo habían pasado gran parte del viaje lejos de sus compañeros humanos, desapareciendo durante días solo para aparecer, corriendo junto a sus caballos o tumbados cerca del fuego por la noche. ¿Alce? Rab preguntó de repente y John miró hacia él para ver un ceño especulativo en el rostro de su hermano. John se detuvo un momento, se acercó a Fantasma y se relajó en su silla de montar. // John en la vista de Fantasma // Fantasma lo saludó calurosamente mientras miraba a través de los ojos del lobo. Era un alce, un ciervo joven cuya cornamenta sugería tal vez 1 año, tal vez 2, de edad. Nada que un cazador desearía montar en su pared. El alce cojeaba, ya herido. Viento Gris estaba dando vueltas alrededor del otro lado mientras Tormenta observaba para asegurarse de que podrían derribarlo sin lastimar a sus cachorros. Sin embargo, sería su muerte, no la de ella. // John negó con la cabeza, respirando hondo mientras volvía en sí. Tienes razón, dijo asintiendo, es un alce. Ojalá tuviera tu control, se quejó Rab. Mientras que el pelirrojo crecía rápidamente en su propia conexión con Viento Gris, unirse a su compañero fuera de los sueños y los raros momentos de paso estaba fuera de su rango de habilidad todavía. Te estás volviendo más fuerte. John sonrió alentadoramente, pasándose una mano por el pelo húmedo para apartarlo de sus ojos. La humedad en el aire estaba aplanando los rizos, casi alisándolos. Me llevó años, bajó la voz hasta casi susurrar, conseguirlo. Rab le lanzó una mirada cómplice a la que John se estaba acostumbrando. Unos días antes de partir en esta excursión, su padre lo había llevado aparte y le había contado la verdad sobre John. El hecho de que esta no era la primera vida que había vivido. John no estaba seguro de lo que se había dicho entre ellos, pero el comportamiento de Rab había cambiado poco y, en su mayor parte, había vuelto a la normalidad después de los primeros días en la carretera, donde vivían de los bolsillos del otro, compartiendo una tienda de campaña, entrenando y sin nadie más que adultos a su alrededor. ¿Dónde está Winter?, preguntó Rab de repente, entrecerrando los ojos hacia el cielo gris. Por ahí. John miró hacia arriba, buscando un resquicio en el cielo gris mientras se acercaba a ella. No muy lejos. El invierno era lo suficientemente fuerte como para volar todo el día, pero no se atrevía a ir demasiado lejos, de lo contrario se cansaba o se desataba una lluvia repentina. Al dragón no parecía importarle el frío, pero la lluvia era una historia diferente si tenía otras opciones disponibles. ¿A qué distancia dirías que estamos del muro?, preguntó Rab un rato después, rompiendo el silencio. En momentos como estos, John echaba mucho de menos a sus hermanos más habladores, especialmente a Arya, que probablemente todavía estaba haciendo pucheros por no poder ir con ellos. Unos días más, tal vez, John miró hacia donde su padre cabalgaba junto a Ser Jori y uno de los constructores que habían venido con ellos.
Se habían detenido durante 2 días en Keynescron, desviándose de Keynes Road con un pequeño grupo de hombres para inspeccionar el castillo, y desde entonces habían estado discutiendo las formas más factibles de refortificarlo. Dependiendo de si el clima se mantiene, por supuesto. Espero que así sea. Rab suspiró mientras hurgaba en sus alforjas y John no pudo evitar estar de acuerdo con él. Recuperando un odre de agua, su hermano tomó unos tragos largos, haciendo una mueca. Se lo tendió a John. John acercó su caballo lo suficiente como para poder tomar la piel y dio un largo tirón, haciendo una mueca al ver el regusto. ¿Tenía vino especiado? Creo que sí. Rab hizo una mueca. Debe haberlo hecho. Ciertamente sabe un poco a eso. Ni siquiera un buen vino especiado. Creo que este es el tiempo más largo que he estado fuera de casa, dijo Rab mientras devolvía la piel a la manada. Yo también lo echo de menos. Rab asintió, ajustándose el asiento mientras se limpiaba la humedad de la cara con el dorso de la mano. Parecías un poco ansioso por irte, señaló, con una sonrisa creciendo en su rostro. Sí, bueno, John le lanzó una mirada, tu madre se enteró de las lecciones de Arya. La sonrisa de Rab se ensanchó, aunque trató de ocultarla. Lady Catelyn estaba más que disgustada por el hecho de que su hija estuviera aprendiendo a luchar con espadas. De alguna manera, la culpa había recaído en John y Theon, que echaban de menos a Rab en su mayor parte, a pesar de que él le había enseñado más que los hijos del hierro. Mamá te perdonará, le aseguró Rab. Estoy seguro de que Arya pasará todo el tiempo que estemos lloriqueando sobre el asunto hasta que alguien se rinda. Tal vez incluso logre convencer a Theon para que continúe enseñándole. Inicio de flashback. John se llevó la mano al estómago y lo apretó con fuerza. La herida era profunda y podía sentir lo grave que era, como se necesitaría la mano de un maestre experto para repararla. Sin embargo, ya no tenían un maestre, ya que el cuerpo del maestre Luwin estaba tendido en el suelo cerca de su cuerpo atravesado por la espada de un hijo del hierro. Sin embargo, Bran y Rickon estaban vivos, Hodor y la mujer salvaje los habían llevado a las criptas para esconderse mientras Jon lideraba a los hombres contra los atacantes de los hijos del hierro. La batalla había sido dura y muchos hombres murieron, pero habían logrado derrotarlos. Arya estaba de pie junto a él, sus labios en una línea plana mientras sostenía a Nidel, la espada estaba roja por la sangre de los hombres que la rodeaban. Nos traicionaste. La voz de Arya era de acero, endurecida por lo que había visto desde su viaje de regreso de desembarco del rey por su cuenta. Jon lo sabía, pero ver a su hermana pequeña cubierta de sangre, preparándose para volver a matar era algo que todavía le sacudía. Aguantaría todo esto a su lado, aunque deseaba ser el quien blandiera la espada. Jon estaba demasiado herido para ser el quien se quitara la vida, por desgracia, y no era probable que sobreviviera, algo que solo él y Mitken, que le habían hecho el parche básico, sabían. Sin embargo, acostarse e intentar sanar no ayudaría mucho. Cogió la espada que le ofrecía otro miembro de la guardia y la levantó con cuidado. La aguja no era el tipo de espada que se usaba para decapitar. A los 3 y 10 años, Arya era pequeña pero sorprendentemente fuerte y la espada era un poco más pequeña que la de la mayoría de los hombres, pero increíblemente afilada. En nombre del rey Rab. Hizo una mueca y saltó un poco, claramente incapaz de recordar las palabras exactas. Yo, Arya, de la casa Stark te condeno a muerte. Theon no había dicho nada, aparte de unas cuantas disculpas murmuradas, con los ojos azules muy abiertos. Mientras los miraba fijamente, y aún así guardaba silencio, pero Jon podía ver los rastros de humedad que recorrían sus pálidas mejillas. Cuando blandió la espada, cortó limpia y segaramente. Un momento después, Arya se tambaleó hacia un lado y jadeó, derramando bilis sobre la tierra ensangrentada del patio. Jon deseó poder ir a verla, pero el dolor aumentaba y un escalofrío se apoderaba de ella. Ahora se apoyaba más en Mitken. Solo esperaba que su carta a los Karstark y Umbers hubiera llegado, que fueran ellos los que llegaran antes de que los Bolton salieran en defensa de Invernalia. Fin de flashback. Con el tiempo se dará cuenta de que Arya no es Sansa, dijo Rabi, entrecerrando los ojos, señaló hacia el oeste. ¿Es invierno? Jon intentó seguir la línea, su dedo señaló hacia el cielo y sonrió después de un momento. Sí, eso es. Sospechaba que Lady Catelyn sabía muy bien lo diferente que era Arya de su hermana mayor y que gran parte de sus intentos de meterla con calzador en el papel de dama se hacían por la preocupación por su futuro. Se esperaba que Arya se casara algún día y para una dama sureña eso significaba una vida diferente a la que significaba para algunas damas del norte.
Pero lo que nadie más que Jon sabía era que Sansa no era solo una dama que soñaba con caballeros, príncipes y finales felices. Tenía dentro de sí el potencial de ser una loba, una reina guerrera del norte. Jon lo había visto varias veces. Puede que Sansa nunca sea una espadachín experta, pero podría jugar el juego y mantener a su gente con vida. Dentro de ella había una estratega de un tipo diferente que podía enseñar los dientes y destruir a los hombres con palabras y derribar reinos. Si los otros hubieran sido alguna vez del tipo que llamaba a un parlamento, Jon estaba seguro de que Sansa habría ganado la guerra por Dawn. Jon sonrió un poco, pensando en el tiempo transcurrido desde que se despertó. De todos, exceptuando quizás a Lady Catelyn, había sido con Sansa con quien más había cambiado su relación. Sobre todo porque el comportamiento de Lady Catelyn había cambiado y luego cuando su padre les había contado a Arya y Sansa la verdad sobre su parentesco. Sansa había estado mucho más dispuesta a interactuar con él ahora que los ojos deslumbrantes de su madre no lo seguían cada vez que lo hacían. Le sorprendió la frecuencia con la que vio destellos de la reina que conoció en tantas vidas. Le hizo preguntarse cómo afectarían los cambios en esta vida a su crecimiento, ya que, al menos esperaba, sería capaz de evitar muchas de las duras lecciones de vida a las que se enfrentaba tan a menudo.